Sencillamente los que tienen una experiencia con Dios sienten la presencia de Dios, sienten el poder de Dios, sienten escuchan la voz de Dios, porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu fue el que le dijo a Felipe: júntate a ese carro. El Espíritu es el que te dice a ti: háblale a fulano del Evangelio. El Espíritu es el que te dice a ti en sueño y te muestra predicando en una plaza. Esos son órdenes de Dios. Eso es bíblico. El Espíritu es el que te dice en sueño: no vayas a tal lugar porque es peligroso. Pero la gente, como no cree en ese mover, va y cae en las trampas del diablo. Pablo fue a predicar a un lugar y el Espíritu se lo prohibió. Hasta el día en que se puso a orar y en la noche tuvo una visión sobre un varón Macedonia que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ellos fueron a Macedonia. Dios envía y habla a través del Espíritu. Las manifestaciones del Espíritu son reales. Sí hay desorden, pero porque haya desorden, tú no tienes la autoridad de blasfemar o rechazar la verdad de Dios, el mover de Dios que funciona hasta el día de hoy. Ni tú ni yo somos quien para anular la palabra de Dios simplemente porque no nos gusta algo. Y usted dirá: hermano, ¿usted ha hablado en lengua alguna vez? Sí, he hablado en lenguas. Sí, he hablado en lenguas. Yo escucho gente que habla en lenguas todos los días. Yo no hablo en lenguas todos los días. Pero uno habla en lenguas por el Espíritu. Lamentablemente hay gente falsa, hay gente inmadura, hay gente mediocre, hay gente perversa que dicen que las lenguas se aprenden, o que ven, te voy a enseñar lenguas. Otros dicen que las lenguas son diabólicas. No, mi hermano. El que hable lenguas por el Espíritu. Que hable lenguas para sí. Y si tiene interpretación, que lo haga en público. Sencillamente lo dice así. Primera de Corintios capítulo 12. Así como tú usas la Biblia para descontextualizar algo o para imponer un pensamiento, dice el apóstol Pablo, voy a citar lo del apóstol Pablo, entonces tiene que reconocer que esto que estoy diciendo está en la Biblia y se manifestó en la Biblia y se manifiesta en la Biblia. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue impuesto con la imposición de las manos del presbiterio. Se lo dice. Usted me dirá: ¿usted ha sentido los ríos de agua viva? Mi hermano, delante de Dios, que no miento, también he sentido los ríos de agua viva. Nunca me he caído al piso, nunca me he dado contra una banca, nunca. Por eso sé lo que es el mover del Espíritu. ¿Ha sentido, hermano, usted el fuego de Dios, mi hermano? Delante de Dios, que sí. Casi todos los días he sentido su presencia, porque todos los días me dedico a la palabra de Dios. En la mañana, cuando me levanto, en la noche, antes de dormir. Ahí está Dios conmigo. Cuando medito en su palabra, cuando Él mismo me enseña lo que es la Escritura y lo importante que es para Dios que uno ande en la palabra de Dios, siento el fuego de su presencia. Hermano, ¿se le ha manifestado algún don del Espíritu? Sí, mi hermano. Aunque te aclaro que los dones del Espíritu son del Espíritu, no de uno, ni cuando uno quiere, sino cuando el momento lo amerite. Por eso se llama para provecho, es decir, para ayudar. Sí, se ha manifestado el don de espíritu de discernimiento y el don profético. También se me ha manifestado, lo puedes ver a través del canal, como es la profecía bíblica, en cumplimiento y en veracidad. Mi hermano, no puedes moverte según lo que tú pienses o según lo que tú sientas o lo que otro diga que es correcto. Lo correcto es la palabra de Dios. Lo correcto es la palabra de Dios. Eso es lo correcto, mi amado hermano. Yo te puedo testificar de todas estas experiencias. También te puedo testificar sobre pastores de cierta índole que comenzaban a hablar y a decir que el hablar en lengua era mentira, que el hablar en lengua no existe, que el hablar en lengua o las manifestaciones del Espíritu según la Biblia ya no se daban, hasta el día que hablaron ellos en lenguas en medio de su congregación, porque eran hombres de Dios que estaban equivocados. Después no hallaban qué hacer. Hubo uno
que se la pasaba en un pueblo, uno no, conozco a varios, que se la pasaba en un pueblo echándole peste a las iglesias pentecostales, echándoles pestes a las iglesias que eran sensibles al mover del Espíritu, y decía que eso no era de Dios. Delante de la congregación decía que eso no era de Dios, que eso no podía ser, hasta que en el momento que estaba en eso, comenzó a hablar en lenguas por el Espíritu y se dio cuenta que eso no era ningún demonio ni ninguna cosa mala, y se tuvo que arrepentir, y después le vinieron problemas en su organización. Mi hermano, todos los extremos son malos. Todos los extremos son malos. De verdad que todos los extremos son bastante malos. Tenemos que tener el equilibrio de la palabra de Dios. Y por eso luchando por la verdad. Yo no tengo la verdad. El canal se llama Luchando por la Verdad porque la verdad es la Biblia, la palabra de Dios. Y todo lo que la Biblia enseña desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es muy contundente. Mira lo que el apóstol Pablo le reclama a los Gálatas. Según mi Biblia, mi versión latinoamericana, en el capítulo 3 le dice: Gálatas estúpidos, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La falta de fe ha destruido a muchos creyentes y ha hecho que otros malvados comiencen a negar las experiencias con Dios. Ellos no te quieren en la congregación, mi hermano. Ellos no quieren que tú vayas a la iglesia. Esas personas que están por las redes sociales nombrando a la organización tal, nombrando al pastor tal, nombrando al predicador tal, mi hermano, son enemigos de Dios. Son enemigos de la palabra de Dios, rechazando una cosa de la palabra, diciendo que algo de la palabra sí es verdad, pero lo otro de la palabra no es verdad, no se cumple, no pasa, no va a pasar. Cuando Jesucristo sana, cuando Jesucristo bautiza, cuando Jesucristo liberta, cuando Jesucristo echa fuera al demonio, cuando Jesucristo envía al Espíritu Santo para que nos ayude en la congregación. Cuando las personas ignoran la palabra de Dios, no pueden tener estas experiencias. Busca el equilibrio con la palabra de Dios. Busca el equilibrio con el mover del Espíritu Santo de Dios. Pídele a Dios confirmación. Nosotros no somos quien para rechazar lo que Dios da. Hebreos capítulo 2 lo dice. Y Hebreos capítulo 6 también dice que muchos han gustado el don celestial, pero no tuvieron comunión con Dios. ¿Y sabes qué han hecho ahora? Se han vuelto blasfemos. Y eso es lo que tú ves a través de las redes sociales. No solamente estás viendo hombres ateos, estás viendo mujeres que supuestamente dicen: yo fui cristiana, pero ahora no creo en nada de eso. Y comienzan a ser chismosas. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Comienzan a hablar mal de prójimo, comienzan a hablar mal de las personas, comienzan a criticar a las personas. Mujeres que dicen que la mujer no debe enseñar, pero ellas están enseñando a través de las redes sociales que no debes hablar en lengua, que eso no es de Dios. Mira hasta dónde están llegando, negando la palabra de Dios. Eso se llama apostasía. Sí, y vuelvo. Y también están las herejías, a recalcar que las lenguas no se repiten, las lenguas no se aprueban, no se aprenden, perdón, las lenguas no se aprenden. Danzar, que aunque no es malo, no es pecado, ni es prohibido según la palabra, hay que tener cuidado con esas cosas, porque las cosas se hacen es por el Espíritu. Las cosas se hacen es por el Espíritu Santo, el que Jesucristo envió. Por eso Juan lo dice: amado, probad a los espíritus a ver si son de Dios. No es que te vas a ir a otro extremo de manera irresponsable. Como he visto tantas cosas, como he visto tanta falsedad, como he visto tantos mediocres, como he visto tanto gente que ha caído endemoniada en las iglesias, yo eso lo rechazo. No, eso no funciona así. Tienes que andar en el equilibrio de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Es el Espíritu Santo
el que nos va a guiar a toda verdad. Jesús dice, Él tomará de lo mío. Y Él los va a consolar. Él les va a decir, les va a dar testimonio quién es de Dios. Y Romanos capítulo 8, verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mi hermano, es tiempo de luchar por la verdad, no contra la verdad de la Biblia. Es tiempo de luchar contra los malvados y contra los extremistas, usando la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la oración, todos los días. Esto es de todos los días, mi hermano. Creo que por hoy no hay más nada que decir. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y el Señor haga en ti cosas maravillosas, mi hermano.